Hola, ¿qué tal? Yo soy Juan Carlos Ballesta. Bienvenidos a otra crónica calidoscópica presentada por revistaladosis.com. Hoy vamos a hacer un episodio no habitual y nos vamos a unir al Vinyl Tag 2024. Ya hay muchos youtubers que lo han hecho y nosotros lo teníamos pendiente. Así que vamos a responder las 20 preguntas que alguien formuló por primera vez. Pienso que por una de las preguntas probablemente esa persona venga de Inglaterra y muy en específico de Manchester. Es una suposición. Las 20 preguntas las tienen aquí abajo y las van a ir leyendo a medida que las responda. Así que acompáñenme porque son muy interesantes. La primera de las 20 preguntas del Vinyl Tag 2024 se refiere a el disco favorito que compraste en 2023. Si bien no especifica el año en que fue publicado originalmente ese disco favorito, la gran mayoría de los youtubers han optado por escoger un disco publicado durante 2023 y yo voy a hacer lo mismo. Mi disco favorito entre muchos discos que realmente me gustaron y que recomendaría con los ojos cerrados es este disco de Swans, The Vigar. Es un disco extraordinario. Es un trabajo obviamente en la línea temática de Michael Jaira y su banda Swans. Tuvimos la fortuna de poder ver a Swans tocando en directo en junio de 2023 dentro del marco de la primera edición del Primavera Sound en Madrid, tocando básicamente la música de The Vigar. Extraordinario. El disco es distinto a la puesta en escena y este trabajo doble es probablemente uno de los grandes discos de Swans, lo cual es mucho decir, puesto que Swans tiene discos fabulosos a lo largo de toda su trayectoria. Entonces anoten Swans, The Vigar, como mi disco favorito entre muchos, repito, editados en 2023. En revistaladosis.com pueden conseguir la lista de los 100 discos favoritos alrededor del mundo, 50 de Latinoamérica y 40 de España. Así que vamos a continuar con la segunda de las preguntas, que se refiere a el último disco que compraste durante 2023. Pues bien, el último disco que compré y lo tenía muy pendiente también es de 2023 y es este trabajo de la fabulosa agrupación estadounidense de los hermanos Russell y Ron Mael. Me refiero a Sparks y a este discazo que es otro más dentro de su larga lista. The Girl is Crying in Her Late. Tremendo. Esta es la edición en vinilo transparente o clear vinyl. Bien, la siguiente pregunta, la tercera, es una pregunta que obviamente tiene muchas respuestas. Pudiéramos elegir dentro de una banda o artista o cantante que lanzó 2 álbumes en el mismo año. Bueno, ya desde la época de los Beatles
la primera etapa de los Beatles, editaron durante sus primeros años 2 discos por año. Y hay muchísimos, incluso Creedence Clearwater Revival publicó 3 álbumes en el año 1969 y los ejemplos son muchos, pero yo me he decantado por los 2 primeros álbumes de la sensacional agrupación inglesa XTC o XTC. Me estoy refiriendo a White Music y a Go To, que es un disco que son los 2 primeros discos de XTC publicados en el año 1978 y que fueron los 2 únicos en los que tocó el teclista Barry Andrews. Esa fue una primera etapa inmersa dentro del punk, aunque XTC siempre fueron una banda de art punk o de un punk nada convencional y distinto, y la prueba está en todo lo que vino después. Entonces yo me voy a quedar con estos 2 discos del año 1978, los 2 primeros publicados por XTC, la banda de Andy Partridge, Colin Moulding, eran el núcleo creativo de esta agrupación. Luego, la cuarta pregunta se refiere a si solo pudieras escuchar música de una década, ¿cuál década elegirías? Bien, obviamente es difícil cuando se tiene mucho tiempo escuchando música, coleccionando vinilos y otros formatos, pero yo me decantaría por la década de los 70. La década de los 70 es la década en la cual yo particularmente comencé a comprar discos, a grabar cassettes y a nutrirme de la música, esa música que deja huella para toda la vida, puesto que cuando uno comienza a escuchar música de forma ávida y con gran interés, esos primeros tiempos dejan una amplia huella en uno, ¿no? Y los años 70 fueron para mí fundamentales, puesto que primero empecé escuchando los grupos de hard rock, de rock progresivo, de glam y también otros tipos de subgéneros del rock. Pero luego en la segunda mitad llegó toda la avalancha punk y eso se unió con lo que ya venía escuchando. Por lo tanto, escojo la década de los 70, aunque yo soy también muy de la década de los 90, pero se será para desarrollar en otro momento. Muestra un disco de una banda o cantante de Manchester. Probablemente quien haya formulado estas 20 preguntas sea de esa importantísima ciudad que ha dejado huella a lo largo de varias décadas en la música y muy en específico dentro del punk, el post-punk, el dark, el llamado sonido Manchester a finales de los 80 y principios de los 90, etcétera, etcétera, del indie pop. Si tuviera que escoger un disco, que es de lo que se trata esta pregunta, obviamente tengo muchos. Lo quizás más común es que la gente escoja a los Smiths o a Joy Division o a New Order, pero yo me voy a decantar por esta maravilla, esta joya atemporal del pop británico, que es el álbum debut de Stone Roses, publicado en el año 1989, que a mi juicio es uno de los más grandes discos publicados en la historia del pop británico y de la música pop en general. John Squire, Ian Brown, Gary Moonfield y Rennie. The Stone
Roses. Aquí tenía yo preparado el álbum debut de Joy Division, pero me he decantado por el debut de Stone Roses. La siguiente pregunta: ¿qué banda o cantante escuchaste más en 2023? Es una pregunta difícil porque, bueno, en el caso mío y probablemente de muchos de youtubers coleccionistas, uno escucha mucha música. Pero hubo un evento especial durante 2023 que me hizo no solamente escuchar muchas veces este nuevo disco de los Rolling Stones, sino que además me puso a escuchar buena parte de su discografía. Por lo tanto, este disco Hackney Diamonds es probablemente uno de los que más escuché durante 2023. Esta es una portada especial o distinta a la más conocida, alternativa. Y pues este disco y muchos otros de los Stones estuvieron rotando desde que se anunció la salida de este disco. Se lanzó el primer video de Angry, etcétera, etcétera. Con lo cual, probablemente el último cuatrimestre de 2023 escuché mucho Rolling Stones. Vamos con la siguiente pregunta, que realmente no tiene respuesta visual para mí, que es muestra 7 discos de 7 pulgadas. Eso no tengo ninguno para mostrar, y eso es lo que ocurre cuando uno tiene una colección bastante considerable, grande, de discos, de vinilos y otros formatos, dividida entre 2 países, entre un océano. Así que esta pregunta me la voy a saltar y voy a continuar con: ¿quién viene a tu fiesta? Elige a 4 personas relacionadas con la música que vengan a una cena imaginaria, pasada o presente. ¿A quién invitarías? Bueno, obviamente invitar a 4 personas sería una cena íntima, digamos, y probablemente sería para conversar o quizás para escuchar música, descubrir música, pero me he decantado por, entre tantos que yo quisiera invitar, me he decantado por 4. Por Björk, la gran Björk, que es para mí una de las artistas más singulares que yo más he seguido y a la cual obviamente quisiera invitar a mi casa. Luego me encantaría muchísimo invitar a Bill Bruford, quien es mi baterista favorito de la vida, el que me puso a mí a tocar esas síncopas imposibles que hacía en los años 70. Luego invitaría a David Bowie. David Bowie obviamente es un personaje multifacético al cual yo quisiera conocer. No importa si está vivo o muerto, en realidad está vivo. Y el cuarto personaje que invitaría es Nick Cave. Bueno, esos 4 y yo incluido haríamos una cena de 5 y quién sabe qué hablaríamos ahí. Bueno, la siguiente pregunta es: los perdimos. Elige un músico que falleció en 2023. Bueno, hay unos cuantos realmente para mí muy importantes que forman parte de mi background musical desde muchas décadas atrás. Pero voy a elegir a uno que forma parte de mi primera formación y que forma parte muy importante, esencial, de una de mis bandas favoritas
de la vida que es Gentle Giant. Me estoy refiriendo, por supuesto, a Ray Shulman, uno de los hermanos Shulman, cofundador de Gentle Giant, un músico que hizo de todo en Gentle Giant, tocó el bajo y una gran cantidad de instrumentos, hizo polifonías vocales impresionantes, y esa discografía de Gentle Giant para mí es esencial. Así que mi elegido es Ray Shulman. La pregunta número 10 es: imagina que solo pudieras escuchar música de un país. ¿Cuál elegirías? Bueno, yo creo que mi respuesta es bastante obvia y no creo que se diferencie demasiado de la de otros youtubers. Es Inglaterra. Pues bien, probablemente me hayan amamantado con la música británica de los 60, los Beatles, los Stones, The Who, bueno, la primera invasión británica, luego la psicodelia, Pink Floyd, los años 70, en fin, ¿qué más decir? Elijo Inglaterra. Nombra 3 canales de la comunidad del vinilo que descubriste en 2023. Bueno, he ido descubriendo a lo largo de estos últimos años a varios, además han ido surgiendo muchísimos en YouTube, y yo voy a elegir a 3. Tengo más, pero voy a elegir a 3. El Gramófono de Cale, Melómano Progresivo y Diversión con Vinilos. Me he decantado por esos 3 por diferentes razones. He visto algunos videos que me han gustado mucho en esos canales, y tengo otros que también me han gustado, otros canales. Pero bueno, había que elegir a 3 y me decanto por esos 3 de habla hispana. Hay otros en inglés que me gustan bastante, pero bueno, estos son mis elegidos. La pregunta número 12 es: muestra un disco que compraste cuando eras adolescente. Voy a mostrar este disco en particular que me voló la cabeza cuando lo compré. Yes, Close to the Edge. Bueno, ahí toca Bill Bruford. Este es un disco que tiene solo 3 piezas y en mi tierna preadolescencia escuchar así de sopetón el tema que le da nombre a este disco, Close to the Edge, con una introducción verdaderamente brutalísima, de ritmos intrincados, una guitarra verdaderamente laberíntica. Bueno, esto para mí fue una revelación absoluta. Así que este es el disco que he escogido, comprado en mi adolescencia y que me voló el cerebro. Antes iba a mostrar este disco por Ray Shulman. Esto es una reedición remezclada por Steven Wilson que recomiendo muchísimo. Vamos a seguir con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es: muestra un disco de funk o soul. Tengo muchos discos de funk o soul al otro lado del océano y poco a poco he ido comprando algunos que no tenía, pero yo voy a decantarme por un grupo, en lugar de irme por los clásicos James Brown, Funkadelic o Marvin Gaye, etcétera, etcétera. Voy a decantarme por una agrupación relativamente reciente que me gusta muchísimo. The Comet is Coming. Es una banda inglesa. Hay aquí de todo. Hay jazz, psicodélico, hay soul, hay funk. Hay música negra en general, pero planteada a lo siglo XXI. Y por eso me he decantado por este grupo
que recomiendo ampliamente si no lo conocen, The Comet is Coming. Brutalísimo este disco en particular, que lleva por nombre Trust in the Life Force of the Deep Mystery. Increíble. Bueno, seguimos con la pregunta número 14. Muestra un disco que crees que todos tienen. La segunda parte de esta pregunta es, luego muestra un disco que crees que nadie tiene. Bueno, yo he escogido este disco, The Dark Side of the Moon, como el disco que todos tienen o todos deberían tener, y las estadísticas no mienten. Se dice que es uno de los discos que más hogares en el planeta Tierra tienen en la colección. No necesariamente es un disco que todo el mundo ha comprado, algunos lo han heredado. Y esta es la edición 50 aniversario de esta verdadera maravilla, The Dark Side of the Moon, Pink Floyd, 1973. Richard Wright, Nick Mason, David Gilmour y Roger Waters. ¿Y cuál es el disco que he elegido que yo creo que no diría que nadie, pero que muy poca gente tiene y que pertenece a uno de mis grupos, de mis agrupaciones favoritas, indiscutibles? The Legendary Pink Dots. Este disco de Museum of Human Happiness, que es hasta ahora su más reciente, es una maravilla, un disco que no se aleja del sonido distintivo de la banda, que comenzó a principios de la década de los años 80 en Londres y luego se mudó a Holanda, liderada por Edward Caspel y The Silverman. Este último ha decidido retirarse de las presentaciones en vivo y ha quedado prácticamente el grupo en manos de ese genio prolífico, Edward Caspel. The Legendary Pink Dots. Psicodelia, música industrial, space rock, experimentación, en fin, de todo cabe en The Legendary Pink Dots. Vamos a seguir con la pregunta número 15. Ella es genial. Un disco de una artista femenina que compraste en 2023. Bueno, compré varios, pero voy a mencionar uno en particular que ya tenía en disco compacto y que decidí comprar en formato vinil, en una de esas oportunidades que siempre surgen. Me refiero a la británica Carmel. Carmel, exquisita cantante que tuvo su gran momento en la década de los 80 con varios discos. Decidí comprarlos todos en vinilo, pero estoy mostrando este primero, Everybody's Got a Little Soul, que fue de hecho uno de los primeros CDs o CDs, discos compactos que yo compré en mi vida cuando comenzaron a venderse los discos en ese formato. Carmel McCurt, gran influencia para muchas otras cantantes. Lamentablemente ella nunca fue tan famosa. Carmel, Set Me Free, una mezcla de pop, jazz, soul y algo de blues también y swing. Carmel, The Falling. En fin, esa es la respuesta a la pregunta número 15. Ella es genial. La número 16 menciona el video favorito que publicaste en tu canal en 2023 y el video favorito que viste en la comunidad del vinilo en 2023. Bueno, voy a mencionar la crónica calidoscópica que hice del disco de Future Now
de Peter Hamill. Para mí, uno de mis discos de cabecera, y por tanto esa crónica la hice muy apasionadamente y la recomiendo. La he escogido entre varias publicadas durante 2023 y he escogido el usuario, al youtuber Parlogram, con un video llamado Stop Using PVC Covers on Your Vinyl Before It's Too Late. Es decir, deja de usar las fundas de PVC antes de que sea demasiado tarde. Recomiendo ese video porque es bastante más largo que lo que pudiera intuirse con este título. Él habla y pone varios ejemplos de los discos de los Beatles mal protegidos por estas fundas de PVC. Voy a seguir con la pregunta número 17. Muéstrame un disco que describirías como un clásico de los 90. Bueno, hay muchísimos. Confieso que me costó, pero he decidido mostrar este trabajo de Blur, Parklife. ¿Por qué? Bueno, porque quizás sea con este disco con el cual Blur definitivamente cimentó su propuesta como una de las más importantes y relevantes en la historia del Britpop y el pop británico en general de todas las décadas. Y obviamente Blur se erigió como eje central de lo ocurrido durante los años 90. Vamos a seguir con la pregunta número 18. Si pudieras entrar en la portada. Si pudieras entrar en la portada, busca en tu colección y elige una portada de la que te gustaría formar parte. Bien, lo obvio sería mostrar el Sgt. Pepper's, pero no lo voy a hacer. Estuve a punto de elegir Revolver, el disco anterior de los Beatles, y colarme ahí como hizo Klaus Voormann, el ilustrador de esa portada, en un ladito. Pero no. He decidido elegir esta portada de XTC, del disco Orange and Lemons. ¿Y por qué he decidido? Bueno, porque ya XTC llevaba varios discos como trío. Habían perdido a su baterista original, Terry Chambers, tras el disco English Settlement, porque el grupo decidió abandonar los escenarios y dedicarse solamente a crear en los estudios. Por tanto, Terry Chambers decidió abandonar XTC y el grupo no sustituyó a Chambers, sino que fue contando con los servicios de algunos importantes bateristas en cada uno de los discos. Y a mí me gustaría aparecer aquí como cuarto integrante, es decir, como el baterista de una de mis bandas favoritas de cabecera de mi vida, que es XTC, en esta portada de Orange and Lemons del año 1989, un disco que está cumpliendo 35 años de haber sido editado. Vamos con la pregunta número 19. Es como un grandes éxitos. Muestra un disco con el que estés tan familiarizado que parezca un grandes éxitos. Bueno, yo lo primero que pensé fue el disco Breakfast in America de Supertramp, que realmente parece un disco de grandes éxitos publicado en el año 79, pero en realidad dije, voy a pensar más en un disco no tan obvio. Y decidí escoger The Man Machine de Kraftwerk, un disco que realmente es una obra maestra y que cada uno de sus temas, casi todos los discos, los temas de este disco son gran influencia para el synth pop que no tardaría en explotar en Inglaterra y en Alemania. Me refiero a temas como The Robots,
The Model, Neon Lights o el propio The Man Machine. También hubiera podido escoger este disco, Who's Next, 1971, The Who, con grandes clásicos como Baba O'Reilly, Won't Get Fooled Again, Behind Blue Eyes o también Song Is Over. Verdaderamente una maravilla de disco. Y vamos a cerrar con la pregunta número 20. Muéstrame un álbum publicado en 1974. Pronto voy a publicar mi crónica sobre los que para mí fueron los más grandes discos de aquel año 1974, que están cumpliendo 50 años durante este año 2024. Voy a elegir uno para este Vinyl Tag 2024, que es esta maravilla que también me voló el coco cuando era un preadolescente. Rick Wakeman, Journey to the Center of the Earth. Un disco que escuché cientos de veces. Esa narración, esa historia, esos sintetizadores. Increíble, indescriptible. Rick Wakeman y esta maravilla. Firmado además por Rick Wakeman. Bien, gracias por estar ahí, por acompañarme en esta crónica, en este episodio especial de nuestras crónicas calidoscópicas presentadas por revista ladosis.com. Gracias por suscribirse, por llegar hasta aquí, por compartir este contenido y hasta un próximo episodio. Yo soy Juan Carlos Ballesta.